Bueno, como la clase es de biología, pues te voy a hacer como un pequeño recuento de cómo se originó la vida, cómo se originó la vida en la Tierra y luego vamos a empezar con la parte de bioelementos. Entonces, pues el origen de la vida, obviamente, pues desde el punto de vista de la teoría del Big Bang. Bien, desde el punto de vista de la ciencia, pues se habla de la teoría del Big Bang. ¿Tú qué entiendes por la teoría del Big Bang? Mm, Lo que yo recuerdo que me enseñaron es como que algo explotó, creo, y de ahí se empezaron como a crear pues los planetas y todo ese tipo de cosas. muy bien, la teoría del Big Bang es, sí, efectivamente, pues, una gran explosión que habría ocurrido, o sea, en un momento, si tú lo ves acá, tenemos toda la energía del universo ocupando un espacio infinitamente pequeñito. ¿Listo? Y esto hace pues que sea un ambiente inestable. Entonces ahí ocurre una gran explosión y ahí empieza el Big Bang, ¿sí? Y la teoría del Big Bang no te ocurre tanto como esa gran explosión, sino lo que empieza a ocurrir el milisegundo inmediatamente después a esa gran explosión. ¿Bien? Entonces, en tercero, pues habría ocurrido esta gran explosión. Y como te digo, ¿no? Sostiene que más o menos, según la teoría del Big Bang y según las investigaciones realizadas, pues el Big Bang tendría alrededor de 13.800 millones de años, más o menos. Acá un ambiente completamente denso, ¿sí? Y lo que explotó no sería el espacio, sino en realidad el espacio-tiempo. Si tú llegas a ver videos en YouTube de pronto, vas a ver que se habla de espacio-tiempo y hay una curvatura, que lo podríamos ver acá. ¿Sí? Entonces, en este momento, cuando empieza el universo a... tras esta gran explosión no había materia como tal, o sea, no había lo que hoy conocemos como materia, entonces apenas empiezan a haber partes del núcleo de un átomo, ¿sí? Entonces, que eran como quarks, electrones, neutrinos y fotones, pero el átomo no se había formado como tal, ¿sí? Alrededor del segundo 100, más o menos, empieza a ocurrir algo que se llama la nucleosíntesis, ¿sí? Y en la nucleosíntesis describe pues que ya la temperatura había disminuido lo suficiente como para permitir que los protones y los neutrones se empezaran a fusionar, pero esta unión todavía no era lo suficientemente estable, ¿sí? Entonces se formaba apenas los núcleos de los átomos, ¿sí? ¿Y de qué átomos? Únicamente estoy hablando de hidrógeno, helio, deuterio y tritio y un poco de litio, que serían hidrógeno y helio son los átomos más abundantes en el universo. Deuterio y tritio son isótopos de hidrógeno. Listo, y como te digo, un poquito de litio nada más. Eh, otros núcleos no se podrían formar porque las condiciones no eran estables para que se dé fusión nuclear. Más o menos, más adelante, alrededor de unos 400 millones de años después, a 380.000 años después, se da algo que se llama la época de recombinación. ¿Sí? Estamos aquí. ¿Sí? Y en esta época de recombinación ya el universo se habría enfriado y tendríamos más o menos una temperatura de 3000 Kelvin. Ojito, cuando digas Kelvin, ¿tú sabes lo que es un Kelvin? No. Bien, nosotros manejamos la temperatura en grados Celsius y en el sistema imperial, o sea, en Estados Unidos, que son los únicos rebeldes que no quieren manejar el sistema métrico, ellos manejan los grados Fahrenheit.
También en los hornos, no sé si en Europa, no me he fijado, pero en América Latina también hay algunos hornos que están graduados en Fahrenheit. Es otra escala, ¿sí? Nuestra escala empieza en cero porque el hielo se congela a 0 grados y la de ellos empieza en 32, es bastante arbitraria. Entonces para ellos el hielo se congela en 32 grados. Por eso cuando tú ves que un estadounidense viene a Sudamérica o va a Europa y nosotros decimos 32 grados, con 32 grados nosotros nos estamos muriendo del calor. Pero ellos no, por ahí, si no están acostumbrados, es la primera vez que salen del país, van a salir súper abrigados y es precisamente porque ellos piensan 32 grados es lo que para nosotros es cero, se van a estar muriendo del frío. Bueno, Sí. entonces para evitar eso, ¿sí? Se maneja la temperatura en ciencia, en química y en física, se maneja en Kelvin. Entonces, en Kelvin se tiene lo que es un cero absoluto, ¿sí? Entonces, a los 32 grados que tenemos nosotros, le reduces 275 grados, ¿sí? Ujú. Y eso es un Kelvin. Un Kelvin es un cero absoluto, que es decir, donde no hay movimiento de partículas. Es algo muy físico. Bueno, entonces, cuando yo te digo acá que la temperatura estaba en... y los Kelvin no le pones gradito porque no tienen... Viste que uno al grado le pone un símbolo, ¿no? O sea, Celsius y un circulito antes. A los Kelvin no le vas a poner ese circulito porque no tienen escala, ¿sí? O la escala no se describe así, solamente vas a poner la K por Kelvin. Bueno, entonces la temperatura habría bajado hacia 3000 Kelvin, que son más o menos 275, 2750 grados centígrados. Bien. O sea, yo estoy diciendo, la temperatura es lo suficientemente fría, pero 2750 grados es un montón de calor. Pero a esta temperatura ya se podrían Claro, sí. formar, pero a esta temperatura pues ya se podría formar tanto los primeros núcleos de hidrógeno y helio, ¿sí? También la materia, viste que acá tengo esto que dice Cosmic Background Radiation. Esto es la radiación cósmica de fondo. Cuando, no sé si has visto también que dicen, el universo hace tantos millones de años era así. En las noticias suele salir o en investigaciones. Lo que están detectando es esa energía cósmica que es como un rastro, ¿sí? De cómo se comportó la energía en ese momento. Entonces, los núcleos de la materia dejaban de interactuar con esta energía, ¿sí? Y, eh, y empezaban ya a comportarse un poco más como materia. ¿Listo? El siguiente paso era más o menos hacia los 400 millones de años, sí, hacia más o menos los 400 millones de años que tenemos acá, que se empiezan a formar las primeras estrellas y las primeras galaxias, ¿sí? Y en el interior de esas primeras estrellas o primeras galaxias, que estamos aquí donde pone nucleosíntesis estelar, en el interior de esas estrellas y esas galaxias, acuérdate, eso estaba explotando muchísimo, ¿sí? Entonces, en el interior de esas estrellas y esas galaxias se empezaba a formar ya una fusión nuclear. Es decir, ya los átomos eh, no estaban, ya los electrones no estaban repelidos de los protones, ¿sí? Por la energía que eran los fotones, entonces ya se formaba el núcleo de átomo como tal, ya de hidrógeno, de helio, de litio, y se empezaban a formar pues átomos de otros elementos más pesados, como oxígeno, carbono, hierro. ¿Sí? Y había muchas explosiones de supernovas en este momento, entonces esas explosiones permitían que esos átomos que se estaban generando se fueran esparciendo por el universo gracias a la energía de esas explosiones. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Entonces, luego tenemos la expansión acelerada, o sea, ya estamos hablando acá, cuando ya la expansión empieza
eh, cuando alrededor de unos 6.000 millones de años, de hace unos 6.000 millones de años, ya hay algo que se denomina como una energía oscura. Es lo que han descrito los científicos. Y básicamente el universo se empieza a expandir de manera acelerada. De hecho, eh, por si no lo sabías, el universo todavía está en expansión. Entonces, hace unos cuatro... Es en la época donde estamos en este momento, ¿no? Pero Sí. alrededor de 4.600 billones de años, ¿sí? Que estaríamos acá, más o menos, se habría formado el sistema solar. ¿Sí? El sistema solar y obviamente otras galaxias. Entonces, acá tenemos, en el sistema solar, pues básicamente tendríamos una nube de gas y polvo, como una forma de un disco, ¿sí? ¿Cómo Eh, este que está en la foto? esto sería, la Vía Láctea, por ejemplo, se ve más o menos así. Ajá. Ok. ¿Sí? Bien, entonces era como una nube de gas y polvo que teníamos, y esa nube de gas y polvo, pues obviamente estaba enriquecida con todos los elementos de las explosiones de las supernovas que habían ocurrido anteriormente. ¿Listo? Sí. Entonces, en la actualidad, el día de hoy, los informes científicos describen que el universo está formado alrededor de un 5% por materia, materia común como la que tú estás acostumbrada a ver. Es decir, un árbol, ¿sí? Un 27% de materia oscura, que eso es terreno de los científicos, y un 68% de energía oscura. ¿Sí? O sea, de todo el componente del universo, solamente lo que conocemos como materia, que es lo que conocemos tú y yo, es tan solo un 5%. ¿Sí? Ok. Y acuérdate que en este momento estamos hablando, o sea, tú te das cuenta que todavía hay cometas, todavía hay meteoritos, sí, o sea, cada rato sale una noticia súper trágica que hay, no, hay un meteorito que va a caer en Segovia o hay un meteorito que va a caer en los Estados Unidos, eso a cada rato hay una noticia súper dramática al respecto. Sí. En realidad no es tan así porque Júpiter, que es el planeta más grande, es un escudo enorme y por la gravedad de Júpiter muchas cosas terminan desviándose hacia Júpiter y no llegan a la Tierra. Y lo que llega a la Tierra generalmente se desintegra en la atmósfera. Bueno, entonces, si nos vamos a enfocar, entonces, si de acá nos enfocamos en la Tierra, ¿sí? Estaríamos más o menos aquí. ¿Listo? Sí. Si nos enfocamos en la Tierra, pues vamos a pensar que la atmósfera primitiva de la Tierra en ese momento no tenía oxígeno, no tenía oxígeno libre en la atmósfera, es decir, no había capa de ozono, ¿sí? Y la atmósfera estaba compuesta principalmente por vapor de agua, metano, amoníaco, hidrógeno y dióxido de carbono y otros gases que eran volcánicos. Entonces, todo esto creaba un ambiente reductor que es muy diferente al ambiente actual. El ambiente de la atmósfera actual es bastante oxidante. Eso tiene que ver mucho con química, pero básicamente te habla de reacciones de óxido-reducción. De hecho, en la guía tenías una pregunta al respecto. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, como en ese momento no había capa de ozono, ¿para qué sirve la capa de ozono? Para protegernos de los rayos ultravioletas. Exactamente. Entonces, los rayos ultravioleta, al no haber capa de ozono, o sea, la capa de ozono es un escudo y te desvía la mayor cantidad de rayos ultravioleta. Por eso, cuando uno se pone bloqueador, pone fotoprotección V50, por ejemplo. Bueno, entonces, es para desviarte los rayos ultravioleta, básicamente. Pero como en ese momento no había capa de ozono, los rayos ultravioletas llegaban pues directamente y con mayor intensidad al planeta. Y los rayos ultravioleta venían pues del espacio, venían del Sol
y proveían aún más energía de la que proveen los rayos ultravioleta el día de hoy, ¿cierto? Entonces teníamos fuentes de energía desde el sol por los rayos ultravioleta, ¿sí? También teníamos la energía electromagnética de las descargas eléctricas que había en la atmósfera. Eh, También energía térmica, porque te estoy diciendo que había un montón de calor en este momento, ¿sí? Y Sí. todo esto permitía un ambiente en el cual las moléculas empezaran a combinarse unas con otras y se empezaron a formar, pues los átomos se combinaran en moléculas y las moléculas se combinaran en moléculas un poco más complejas, ¿no? Formando aminoácidos y formando péptidos. ¿Tú sabes lo que son aminoácidos y péptidos? No, o sea, sí sé que existen y que son muy importantes este curso, pero no, no sé lo que son como tal. Bueno, los aminoácidos son la parte más, o sea, los monómeros, o sea, como los ladrillos de una proteína. Ajá. Entonces, es como los bloques de construcción de una proteína. Y los péptidos son la unión de varios aminoácidos. Entonces, de hecho, una proteína, pues podríamos decir que es un péptido muchísimo más grande. Claro. Bueno, entonces se empiezan a formar las primeras moléculas ya complejas, ¿no? Estoy hablando de aminoácidos, péptidos, azúcares simples, lípidos y bases nitrogenadas. Pero esto estaba todo desnudo en este como caldo de cultivo, en esta sopa, ¿sí? Que era la tierra. Eh, Estaban todos desnudos ahí. Y aparte, acuérdate que en este momento todavía había muchas cosas que le llegaban al planeta desde el exterior, es decir, por meteoritos, ¿sí? Y en estos meteoritos, obviamente, imagínate que llegaba materia de otras partes del espacio, entonces se iba enriqueciendo aún más de otros elementos y de otras moléculas. Bien, Sí. perfecto. Entonces, con el paso del tiempo, pues y a medida que el planeta se iba enfriando, ¿sí? Estas moléculas se acumularían en los océanos. O sea, porque cuando nosotros decimos que la vida empieza en los océanos, es porque se describe que todas estas reacciones químicas, de hecho, todas las reacciones químicas que tú encuentras presentes en la vida, se producen en un medio acuoso. Bien. Eh, por eso, por ejemplo, los seres humanos somos alrededor del 60% de nuestra masa es agua. Entonces, todas estas reacciones se daban en los océanos porque es donde había agua. Aquí acuérdate que ya había agua. ¿Sí? Eh, y se habrían empezado a formar pues ya los primeros polímeros, ¿no? O sea, un polímero es la unión de varias moléculas más pequeñas. Por ejemplo, una proteína es un polímero de aminoácidos. El glucógeno es un polímero de glucosa. O sea, eh, se empezaban a formar ya moléculas cada vez más y más complejas. ¿Listo? Pero estas moléculas sucede algo y es que empiezan a formarse como vesículas lipídicas, ¿sí? Cuando digo lipídica, lípido es algo graso, ¿sí? ¿Y cómo interactúa la grasa con el agua? Se separa. Se separa muy bien. Entonces, imagínate tú que era lo que pasaba. Se generaba una vesícula lipídica y dentro de esa vesícula lipídica, por ejemplo, más o menos acá, imagínate, esta es una vesícula lipídica, que no, esto ya es una célula, pero en el ejemplo que te estoy proponiendo, se formaba una vesícula lipídica y dentro de esa vesícula lipídica se genera o se encuentra protegida alguna de estas moléculas, por ejemplo, ARN. ¿Listo? Mm, Ya, sí. entonces serían como protocélulas, o sea, células bastante rudimentarias todavía, hasta que empiezan ya a generarse, eh, empezaría a marcar la transición ya de moléculas a los primeros organismos vivos.
Ok. Muy bien. Hasta ahora, ¿tienes alguna pregunta? No, por ahora todo va bien. Ujú. Muy bien. Bueno, entonces pues de ahí ya empezamos con los procariontes. Los procariontes, luego se empieza a generar pues la atmósfera empieza a cambiar, ¿sí? Y tenemos que se forma el oxígeno atmosférico, porque en este momento el oxígeno no era atmosférico. Luego se da, se empiezan a formar los eucariontes. Los procariontes y eucariontes son células sin un núcleo verdadero, es decir, son células que no están compartimentalizadas y ya son células que tienen núcleo. ¿Listo? Y pues ya la vida empieza a formarse, a desarrollarse hasta como la conocemos hasta ahora. ¿Sí? Nosotros vamos, de esto vamos a hablar hasta este momento, ¿sí? Porque si no nos vamos a extender un montón. Pero te quiero, pero ¿por qué crees tú que si, porque este tema no estaba en la guía, ¿por qué crees que te lo incluí? Porque será necesario entender bien esto para que luego lo demás tenga pues, una base. Muy bien. Aparte, te diste cuenta que yo hablé muchísimo de energía, ¿cierto? Ujú. Sí. ¿Tú has visto esta ecuación alguna vez? Es la ecuación más famosa de la Tierra. No, no me suena para nada. Bueno, esta es la ecuación más famosa, la famosísima ecuación de Albert Einstein que dice que energía es igual a masa por la energía cinética al cuadrado. ¿Sí? Que en realidad es velocidad, acá, velocidad al cuadrado. No, no energía cinética. Energía es igual a masa por la velocidad al cuadrado. ¿Listo? Y mira que de lo que yo te estoy hablando, porque, por ejemplo, cuando tú tienes una manzana, ¿qué tienes concentrado en la manzana? Ah, las semillas. La semilla. Sí, muy bien. Perfecto. Entonces, mira, masa, ¿qué es masa? El concepto de masa, ¿qué es? No sé, no sabría. Bueno, No, masa, no sé. masa es la cantidad de materia que tenemos nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando tú dices, voy a la tienda a comprar un kilo de papa, lo que te están midiendo es en realidad la masa de papa, no el peso de la papa. Solo que en el planeta Tierra la masa y el peso terminan siendo algo parecido. Entonces nosotros no entendemos tanto el concepto de masa porque estamos mal acostumbrados a utilizar peso. Pero cuando te digan kilo es masa. ¿Listo? Vale. Sí. Entonces, mira, masa, materia, ¿sí? Por velocidad al cuadrado. Entonces, mira, energía, energía térmica del sol, ¿cierto? Tienes acá Sí. un árbol. ¿Qué proceso te estoy describiendo aquí? El proceso de la famosa fotosíntesis. Muy bien, la fotosíntesis. ¿Y qué te da la fotosíntesis? Eh, Oxígeno y glucosa. Oxígeno y glucosa. Muy bien. ¿Y esa glucosa no es acaso energía que tú utilizas para vivir? Mm, Porque ¿de dónde obtienes tú la energía para realizar tus funciones? mm, no sé. Eh, ¿Para qué comes tú? Para estar, pues para tener energía, porque si no, pues tu Exactamente. cuerpo no tiene fuerzas. Exactamente, o sea, básicamente cuando una planta te hace el proceso de fotosíntesis, te está condensando la energía solar y te la está poniendo en algo que tú puedes aprovechar, en algo que tú te puedes comer. O sea, esta energía que venía del sol, te la está poniendo en una manzana para que tú te la puedas comer y puedas obtener energía química que sea aprovechable para ti. Ya, ok. ¿Listo? Entonces, todo esto que vimos te lo puse simplemente para poderte explicar en esta ecuación, ¿sí? Que no es solamente que nosotros estamos hablando de
materia y energía, sino que estamos hablando que la materia es energía que está condensada en realidad en un punto, ¿sí? Que luego, más adelante, esa materia se descompone en energía y va avanzando a otro nivel. Por la primera ley de la termodinámica. Tú eres muy joven para saber esto, pero y aparte tú migraste a España bastante joven también, como para haberlo visto en televisión, pero había un comercial de un producto que se llamaba cola granulada de tarrito rojo y el comercial, y por eso ese es la primera ley de la termodinámica que decía la energía no se crea ni se construye, solo se transforma. Ah, sí. Ujú. Bueno, la primera ley de la termodinámica te dice es exactamente eso, que la energía como que no se crea de la nada, ¿sí? Sino que va convirtiéndose de una forma de energía en otra forma de energía, en otra forma de energía. Por ejemplo, el combustible, o sea, la gasolina, es energía fósil, ¿cierto? Ajá. Tanqueas el auto, prendes el auto, enciendes el auto y el auto se mueve, ¿cierto? Entonces, Sí. esa energía fósil se convierte una parte en energía mecánica, ¿sí? Que es lo que va a mover el auto de un punto A un punto B. Y otra parte, que es en realidad en la mayor parte, ¿en qué tipo de energía se convierte? ¿O qué pasa si tú pones tu mano frente a la capota del auto? ¿Se calienta? Te vas a quemar probablemente. ¿Por qué? Porque parte de esa energía se convirtió también en energía térmica. Ah, ok. O mismo cuando tú te resfrías, ¿qué hace tu cuerpo cuando tú te resfrías? Aumenta su temperatura. Claro, tiemblas, ¿sí? Te da Ah, temblor. sí. Te da Ujú. temblor. ¿Por qué? Porque utilizas energía química, o sea, energía del ATP que obtuviste de la glucosa cuando tú comiste. Esa energía química la utiliza para mover los músculos, ¿sí? Que eso Ujú. sería energía cinética. Sí. Parte de esa energía se utiliza en mover los músculos, pero el resto se disipa en forma de calor también. Ok. Entonces se va convirtiendo de una forma de energía a la siguiente forma de energía y a la siguiente forma de energía. ¿Listo? Sí. Muy bien. Entonces aquí hablamos de materia, ¿sí? Y vamos a encontrar de cómo está organizada la materia en la vida. Entonces hay algo que se llama los niveles de organización de la materia. ¿Sí? Entonces, mira, nosotros empezamos hablando de átomos apenas, o sea, apenas hoy hemos hablado de esta pequeña parte. Mira todo lo que se nos queda afuera, ¿sí? Sí. Entonces, como que la materia para su estudio por todas las ciencias está dividida en niveles de organización que son jerárquicos, es decir, este nivel es superior a este nivel y este nivel es superior a este nivel y este nivel es superior a este nivel y así sucesivamente. ¿Listo? Ok. Sí. Entonces, lo primero que tenemos es los niveles subatómicos, ¿sí? Es decir, protones, electrones, neutrones. Luego tenemos el nivel atómico, que ya estos protones y estos neutrones eh, interactúan entre sí y ya forman átomos, ¿sí? Eh, entonces, lo que quiero que entiendas es que los niveles de energía, los niveles de organización de la materia, como que se integran y cohesionan para definir cuerpos que tienen propiedades únicas, ¿sí? Y que aparte, estas propiedades se encierran las propiedades que tenían los niveles inferiores, ahora te voy a explicar esto mejor, y van a tener unas propiedades nuevas. A este concepto lo llamamos propiedades emergentes. Entonces, por ejemplo, y las propiedades nuevas son superiores a la sumatoria de las propiedades de los niveles inferiores. Te doy un ejemplo, ¿sí? Tú piensa en un corazón, ¿listo? El corazón tiene células musculares, tiene células epiteliales y tiene tejido conectivo, ¿sí? Sí.
Muy bien. Las células musculares tienen la propiedad de contraerse, las células epiteliales tienen la propiedad de cubrir y las células y el tejido conectivo tiene la propiedad de interconectar todo esto. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Cuando tú piensas en esas tres propiedades por separado, es decir, todavía no estamos pensando en el corazón como un todo, sino en los componentes de un corazón por separado. ¿Tienen la capacidad de bombear sangre cuando no pensamos en un corazón como tal? Ah, no, porque pues si están por separado no pueden, o sea, no pueden hacer la acción de bombear sangre, tendrían que estar todas juntas para que se pudiera hacer. Exactamente, ¿sí? Y a eso que estás diciendo tú, lo que tú me estás describiendo ahí es propiedades emergentes. Es decir, cuando pensamos en un corazón como tal, ¿sí? Ya tenemos que estas células están interconectadas, que estas células tienen un grado jerárquico de despolarización. No te asustes que todo esto lo vamos a hablar más adelante probablemente. Ujú. Y que se pueden generar un impulso eléctrico que va a hacer que se contraigan al mismo tiempo y puedan bombear sangre. Eso es propiedades emergentes. Ok. O por ejemplo, cuando tú piensas en 32 dientes, son 32 dientes. ¿Tienen la capacidad de morder? No. Tienen las propiedades de los dientes, o sea, son duros, son blancos, son fuertes, están hechos de hidroxiapatita de calcio. Tienen, eso no, nadie te lo va a discutir, pero no tienen la capacidad de morder. Para tener la capacidad de morder tienes que estar articulados en una dentadura y en una mandíbula y apenas ahí ya no son 32 dientes, sino son una dentadura y pueden morder. ¿Listo? Ujú. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Entonces vamos a ver los niveles como tal. Te los voy a escribir brevemente. Sí, entonces, al nivel atómico, pues tenemos que estaríamos acá, ¿no? Los protones y en el centro tenemos, en el núcleo del átomo tenemos los protones y los neutrones. ¿Sí? Y los protones son los responsables de la carga positiva, ¿sí? Y juntos conforman casi toda la masa del átomo. Y los electrones son lo que está rodeando el átomo, o sea, esto que tú ves acá. ¿Listo? Sí. Ujú. Entonces mira, por ejemplo, acá en el hidrógeno, toda la cantidad que ocupa el núcleo, que es esto azul, y mira el electrón, que es minúsculo en relación a eso, ¿sí? Y esto forma, pues, unas nubes que se denominan orbitales, que tú lo ves acá. ¿Listo? Los átomos se diferencian entre sí por el número de electrones. Entonces, por eso te decía que se empezaban a formar los tres, cuando te describía al principio la formación del universo. El hidrógeno tiene un solo electrón, el siguiente era helio, que tiene dos, el siguiente era litio, que tiene tres. O sea que si seguimos en ese orden, es muy probable que el cuarto átomo que se generó hubiese sido berilio, que tiene cuatro electrones, y luego el boro, y así sucesivamente. Y obviamente, estos electrones le confieren pues las propiedades de cada uno de estos átomos. ¿Sí? Entonces, cuando tú piensas en átomos, se empiezan, en realidad los átomos son un campo de estudio no tanto de la biología, sino más campos de estudio de la física. ¿Listo? Eh, Cuando avanzamos un nivel, ya tenemos el nivel molecular. ¿Sí? Entonces, el nivel molecular va a tener todas las propiedades de los átomos, de cada átomo, y propiedades emergentes que son nuevas. Por ejemplo, tenemos acá oxígeno y hidrógeno. Esta es una molécula de agua, ¿sí? Esta molécula tiene todas las propiedades del oxígeno, todas las propiedades del hidrógeno y aparte tienen la propiedad de mojarte porque ya es una molécula de agua. ¿Se entiende? Sí. Muy bien, entonces, en los átomos pues son capaces de interactuar entre sí mediante un enlace químico.
Sí, los enlaces pueden ser covalentes, pueden ser iónicos, ¿sí? Y cuando el enlace es covalente, se comparten pues equitativamente los electrones, ¿sí? Eh, los átomos metálicos pueden formar uniones metálicas. eh, y bueno, a partir de los iones y a partir de los cristales, ya empiezan a nacer pues los minerales. Y cuando pensamos en moléculas más grandes, más complejas, llegamos al nivel macromolecular. ¿Sí? Cuando piensas en macromoléculas, tú vas a pensar en moléculas grandes, complejas, como carbohidratos, como lípidos, como proteínas, como ácidos nucleicos. ¿Sí? Sí, Muy bien. Entonces, las macromoléculas están formadas de monómeros, o sea, de eh, mono- eh, moléculas más pequeñas y que son repetitivas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el glucógeno es un polímero de muchos monómeros de glucosa. Las proteínas son polímeros de muchos aminoácidos. Los lípidos son, bueno, en realidad los lípidos no son polímeros. Iba a decir una barbaridad, los lípidos no son polímeros, son la excepción que te confirma la regla básicamente. ¿Listo? Es importante que entiendas que todas las macromoléculas son polímeros. Todas las macromoléculas no son polímeros, pero todos los polímeros sí son macromoléculas. Macromolécula que no es polímero, los ácidos nucleicos. ¿Listo? ajá, Muy bien. Las moléculas y las macromoléculas se pueden agregar entre sí mediante interacciones de Van der Waals, por ejemplo, y van a generar supramoléculas, estructuras aún más grandes. O sea, estoy hablando ya del nivel subcelular, ¿no? Entonces, son las supramoléculas que ya son que tienen otras propiedades nuevas y te empiezan a formar estructuras ya subcelulares, por ejemplo, la membrana celular, o te empiezan a formar, por ejemplo, los ribosomas, o te empiezan a formar ya las mitocondrias, ¿sí? Entonces tienes estas macromoléculas que están cohesionando entre sí y se adaptan al medio que las rodea. ¿Sí? ok, Entonces aquí ya pensamos en organelas, o sea, mitocondrias, ribosomas, aparato de Golgi, ¿sí? Y cada uno pues se te va a cumplir una función específica en la célula. El siguiente nivel, ya estaríamos acá, ¿sí? Que es el nivel celular. Y al nivel celular, pues ya esto ya está estudiado por la biología. O sea, nuestro campo de estudio empieza más que todo aquí. ¿Listo? Entonces, el nivel celular pues ya está estudiado por la biología. Y pues tenemos que la célula es la unidad fundamental de todo ser vivo. ¿Sí? La célula es la estructura, la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Es decir, la célula te puede cumplir con todas las funciones que cumple un ser vivo. ¿Listo? listo. Ajá. Muy bien. Entonces, pues tenemos dos tipos de células procariotas, células eucariotas. Vamos a hablar de ellas cuando avancemos en el curso. Pero luego tenemos el nivel tejido, ¿sí? Que es ya la unión de varias células. Nivel órgano, ¿sí? Sí, Aparatos y sistemas, ¿sí? Por ejemplo, un esqueleto, que es la unión de varios órganos. Aquí ya tenemos nivel de organismos vivos, ¿sí? Eh, y organismos vivos, y luego ya empieza un nivel, ya empiezan como la parte más macro, ¿sí? Entonces que ya tenemos población, que son varios organismos, eh, varios organismos que van a responder pues a las condiciones del entorno y, y van a interactuar entre sí para poder sobrevivir. ok, ¿Listo? Luego ya tienes la comunidad, ecosistema,
¿sí? Que el ecosistema pues te incluye todos los componentes bióticos del entorno y también los componentes abióticos. Me explico. Cuando se habla del ecosistema, no solamente se habla de los árboles, no se habla tampoco, no se habla solamente que hay ositos, que hay panteras y que hay tigres, león, elefante, sino que hay rocas, que hay piedras, que hay agua, que hay oxígeno, ¿sí? Entonces todo el componente vivo y todo el componente no vivo del entorno. ¿Listo? Entonces todo lo que necesitamos para vivir. Y luego el nivel superior, pues ya sería una biosfera, que la biosfera es la suma de todos los ecosistemas que tenemos en el planeta. Ya, claro. Muy bien. Entonces, aquí estoy hablando del planeta Tierra, ¿no? Pero obviamente si llegamos a descubrir vida en Marte, estaríamos hablando de otra biosfera. Ya. Claro. ¿Ya? Entonces, pues si se quiere seguir ascendiendo en la escala, pues ya teníamos que, pues ya pensar en astronomía, ¿sí? Porque ya tendríamos que hablar de otros planetas, de otras estrellas, en fin. Pero bueno, entonces lo que es importante acá, y esto sí te lo van a preguntar, es entender el concepto de propiedad emergente y por ahí entender los niveles de organización. Así, o sea, entender esta imagen básicamente. Ok. Listo, entonces vamos a avanzar un poquito y aquí entramos a la parte de átomos, ¿sí? Sí. Esto es un átomo, esto es una molécula. ¿Te acuerdas que cuando yo te describía el átomo, te describía un núcleo, que era este, un núcleo que estaba con electrones y protones, acá, y unos orbitales, perdón, neutrones y protones, o sea, neutrones cero carga, protones cargas positivas, que ocupan la mayor parte de la masa de un átomo, y los electrones que estaban formando una nube alrededor de ellos, o sea, los estaban orbitando, ¿cierto? Sí. Muy bien. El átomo es, pues, es considerada la unidad más pequeña de la materia que conserva las propiedades de un elemento. O sea, por ejemplo, el oxígeno molecular es O2, ¿cierto? Ajá. Muy bien. Si tú separas el oxígeno, vas a tener oxígeno atómico que es O y O. O sea, el O2 son dos átomos de oxígeno unidos de manera covalente, ¿sí? Si tú los separas, vas a tener oxígeno y oxígeno. Ajá. ¿Sí? Y ahí tienes el nivel atómico. Pero si tú separas un átomo, ¿sí? Entonces ahí ya no tienes más las propiedades del oxígeno, ¿sí? Entonces eh, ya no conserva estas propiedades. Entonces por eso, desde el punto de vista de la biología, nosotros consideramos el átomo como la unidad eh, como la mínima unidad de la materia. Ahora, para un físico, esto no va a ser igual, porque el físico se enfoca ya, ya puede trabajarte en la parte de electrones o te pueden trabajar en la parte de los protones o los neutrones. Entonces, para él ya no va a ser la misma unidad. Pero para nosotros, porque necesitamos las propiedades de los átomos, entonces para nosotros la unidad fundamental de la materia va a ser el átomo. ¿Listo? Vale, listo. Sí. Bien. Ahora, ¿acá qué tenemos? Acá tenemos cada uno de estos circulitos, te está representando un átomo, ¿sí? Ok, sí. Muy bien. Entonces, acá lo que tenemos en realidad es la unión de átomos y esto te representa esas uniones, ¿sí? O sea que esto estamos hablando de una molécula, ¿bien? Ok, sí. Muy Sí. bien. Entonces, las moléculas están, pues son átomos que están unidos entre sí a través de fuerzas, ¿sí? Que son los enlaces químicos. En un enlace químico se puede ceder o aceptar electrones de valencia, o sea, esto, ¿sí? ¿Tú Sí. sabes lo que es una valencia? Sí, claro ¿Entiendes, que sí. entiendes lo que es la valencia? Sí. Muy Ajá. bien. O sea, se cede o se acepta electrones de valencia, ¿sí?
por leyes de la física, tú sabes que la tabla periódica está organizada en grupos Y el y, periodo. y periodos, ¿cierto? Periodos verticales, grupos horizontales. El último grupo, que es el grupo 18, se llama gases nobles, ¿cierto? Ajá. ¿Tú Sí, exacto. sabes por qué se llaman gases nobles? Porque están todos completos, o sea, no les hace falta Claro, ninguna, eso, ellos cumplen con el último nivel de valencia, eso. ¿cierto? Muy bien. Ajá. Eso sí, ¿y qué le confiere a un electrón tener el último, no tener más niveles, tener el último nivel de valencia completamente ocupado? Ahí sí no sabría decirte. No reacciona con otros elementos, Eso. porque no tiene nada que ceder ni tiene espacio donde aceptar, está completamente organizado. Eso se conoce como la ley del octeto. Entonces, Ah, sí. Ujú. todos los átomos que están a la izquierda, o sea, hasta el grupo 17, Ujú. buscan, les da envidia el grupo 18 y todos buscan parecerse al átomo, al átomo de gas noble propio de ese nivel. Sí, o sea, es decir, el hidrógeno se quiere parecer al helio. El litio, berilio, boro, carbono se quieren parecer el segundo gas es el neón. Ah, sí. Y los después, el cloro, por ejemplo, ¿cloro? O sea, los del tercer periodo se quieren parecer al argón y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque cuando llegan a tener 8 electrones en el orbital de valencia, Ujú. llegan a su configuración, a su configuración energética más estable. Y Sí. eso es lo que te permite las reacciones químicas. Ya, claro. ¿Listo? Entonces, se forman tres tipos de enlaces, ¿no? Entonces, tenemos el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Bien, entonces si empezamos por el enlace metálico, por acá, ¿sí? Tenemos que en enlace metálico pues intervienen dos metales, o sea, no tiene mucha ciencia, ¿sí? Sí. Pero en el enlace metálico, mira el dibujo, ¿se comparten electrones? No. No se comparte, o sea, no hay ningún intercambio de electrones, sino que se forma una nube de electrones. Es decir, eh, en los cumpleaños en Latinoamérica hay un jueguito muy común que ponen dos sillas en el centro y ponen a todos los niños a bailar alrededor de la silla y cada vez van sacando una silla. Es decir, cuando paren la música, un niño va a quedar de pie y retorna el juego y quitan otra silla. Entonces, básicamente los electrones serían, los nenes serían los electrones alrededor de Sí. los núcleos de los átomos. ¿Sí? Es decir, se forma una nube de electrones alrededor de estos átomos. ¿Sí? Ok. Sí. Bien, entonces, pero no es que se compartan electrones como tal. Vale. Sí. Bien. Entonces, luego tenemos acá el enlace covalente. En el enlace covalente sí se comparten electrones. Mira, entonces, acá lo que yo te decía, el carbono, ¿sí? El carbono tiene 4 átomos, ¿cierto? Sí. ¿Qué te decía la ley del octeto? Que siempre deben de tener 8 para ser el más estable. Exactamente, mira, 4 del carbono, ¿sí? Sí. Ahora los del hidrógeno, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Claro, ahí se complementan. Ahí se complementan, bien. Pero ¿por qué el hidrógeno no llega a 8 electrones? ¿Cuál es el primer gas noble? El helio. El helio. ¿Y cuántos electrones tiene el helio? Si tú te llegas a fijar en tu tabla periódica, tiene 2. Ajá. Entonces, se llama la ley del octeto no necesariamente porque tengan 8 electrones, sino porque se parecen al gas noble más cercano a ellos. En el caso del hidrógeno, sería el helio, que tiene 2.
Ah, claro, sí. ¿Listo? Entonces se comparten dos electrones. Listo. Eh, y está formado por elementos no metálicos. Esto es importantísimo. ¿Sí? Acá eran elementos metálicos, acá son elementos no metálicos. Y se pueden unir Ok. por enlaces dobles o por enlaces triples, ¿sí? Dependiendo pues de cada elemento que se una. Y luego tenemos acá el enlace iónico, ¿sí? Sí. El enlace iónico está formado por un metal y un no metal. Siempre. Siempre que tú veas un metal más un no metal es un enlace iónico, ¿sí? Ok. Y aquí se ceden electrones, o sea, se transfieren electrones, ¿sí? Sí. Y cuando se transfieren electrones, uno gana una carga positiva y el otro pierde una carga positiva. Ajá. Por eso tú ves, sodio es Na más y Cl menos, que sería sodio y cloro. Porque el sodio le donó, le cedió un electrón al cloro. Entonces el cloro ganó una carga negativa y si el sodio perdió una carga negativa, pues quedó positivo. ¿Se entiende? Sí. Muy bien, entonces, los metales son los que ceden los electrones, o sea, el positivo siempre va a ser el metal y el negativo siempre va a ser el no metal. ¿Listo? Ajá. Ahora, para que no te olvides, porque esto uno siempre se olvida y tiene que googlearlo. Si tú miras en una pila, las pilas tienen un polo positivo y un polo negativo, ¿cierto? Sí. El polo positivo es el cátodo, cátodo, cátodo de catión, o sea, positivo. El metal va a estar hacia el positivo. Y el anión es el polo negativo, o sea, catión, anión. ¿Listo? O sea, eso sería Na más Cl menos. Muy bien, y tienen características, ¿no? Características, por ejemplo, los enlaces, los componentes que forman enlaces iónicos son muy buenos para conducir agua, por ejemplo, agua y electricidad, ¿sí? Ok. Sí. Eh, los compuestos formados por enlaces iónicos son generalmente sólidos a temperatura ambiente y tienen elevados puntos de fusión y ebullición. Y son solubles en ambientes polares, o sea, en agua. Los enlaces covalentes no son solubles en ambientes polares como el agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, el aceite estaría formado por muchos enlaces covalentes y por eso el aceite se separa del agua, mientras que la sal está formada por enlaces iónicos y sí se disuelve en el agua. ¿Se entiende? Sí. Muy bien, perfecto. Eh, bueno, luego tu guía, esto ya no es un enlace como tal, o sea, estos son los tipos de enlace, ¿sí? Y tu guía te pedía que tú sepas qué son los puentes de hidrógeno. Creo que en España se les dice enlaces de hidrógeno. Sí, les decimos así enlaces. Ajá. Muy bien. Por eso acá te dibujo un puente para que nunca te vayas a olvidar. ¿Sí? Pero los puentes o enlaces de hidrógeno son tipos bastante específicos de enlaces, ¿sí? Que se dan entre átomos de hidrógeno, ¿sí? Ajá. En términos generales, un puente de hidrógeno es bastante débil, por eso cuando te lo dibujan así con estas lineecitas, ¿sí? Ah, sí, es verdad. Ajá. Son bastante débiles. Pero en sumatoria la unión hace la fuerza. O sea, en sumatoria un puente de hidrógeno, cuando tú cuentas un montón de puentes de hidrógeno, toda esa sumatoria hace que sean fuertes. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, los enlaces de hidrógeno pueden ser intermoleculares, como en este caso, o sea, entre dos moléculas diferentes. Ok. ¿Sí? Sí. Y también pueden ser intramoleculares, como acá.
entre una parte y otra parte, pero dentro de la misma molécula. Ya. Por ejemplo, esto que te están dibujando acá es una proteína y lo que te están diciendo es que la proteína mantiene su estructura gracias a la sumatoria de los puentes de hidrógeno. Vale, sí. ¿Listo? Muy bien. El átomo de hidrógeno pues es positivo, tiene una carga parcial positiva y se une pues con un átomo que sea electronegativo. Son importantísimos, muy, muy, muy importantes en biología. Es lo que más, yo creo que es el enlace que más vas a ver en biología. Y luego tienes las fuerzas de Van der Waals, que las fuerzas de Van der Waals son como fuerzas de atracción débiles entre moléculas o átomos cercanos, ¿sí? Se dan entre moléculas apolares o grupos apolares, ¿sí? Dentro de una misma molécula, y se dan pues por las alteraciones electrostáticas al azar, ¿sí? Que las alteraciones electrostáticas que se generan al azar, lo podemos ver acá, ¿sí? Sí. Y esto hace que se den pues dipolos, ¿no? Mira, un polo, otro polo. A eso me refiero cuando digo dipolo. Sí. ¿Listo? Entonces, en cuanto mayor sea el tamaño de la molécula, va a ser mayor cantidad, va a poder formar mayor cantidad de fuerzas de Van der Waals. ¿Ok? Sí. Y por esta fuerza, ¿sí? Por esta fuerza se logra explicar un montón de propiedades físicas, ¿sí? Sobre todo las fuerzas de dispersión de London. ¿Sí? Las fuerzas de Van der Waals se pueden dar tanto en moléculas polares como no polares, ¿no? Sí. Muy bien. Y lo que te decía acá, que son dipolos inducidos causados por fluctuaciones de carga al azar. Es importante que entiendas que es al azar. Y esto es lo que te genera esto que te dice la polarización espontánea de una molécula apolar. ¿Sí? Básicamente lo que te dice es que por estas fuerzas de Van der Waals que se generan, ¿sí? Espontáneamente, una molécula puede tener una aparición temporal de dipolos cuando cuando una molécula en general es apolar. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo primero, pues, que tienes una molécula apolar, ¿sí? Acá, que tiene la carga simétrica, lo vemos acá. Sí. Debido al movimiento de la nube electrónica, por un instante se genera un dipolo, es decir, un polo positivo, un polo negativo. ¿Listo? Y esto te genera pues este dipolo instantáneo, acá. Básicamente eso. Pero esto no es temporal, esto es permanente. Entonces por eso se dice polarización espontánea de una molécula apolar, porque es bastante espontáneo. Ok. No sé por qué te lo pedían, pero te lo pedían, así que lo busqué y te lo traje acá, porque la verdad yo no lo manejo. No recuerdo haberlo aprendido. Ok. Gracias. Muy bien. Y te hacían estas preguntitas en tu guía. 3. ¿Cuál será el átomo más electronegativo entre dos átomos cuyos números atómicos son el 12 y el 17? ¿Cuál será el átomo más electronegativo entre el oxígeno y el azufre? ¿Y por qué no es posible la presencia de hidrógeno en la atmósfera terrestre actual? Entonces, te lo explico acá. Eso. Muy bien. ¿Habías visto este cuadro? Sí. Muy bien. Entonces, cuando a ti te pregunten sobre dos átomos, cuál es el más electronegativo que el otro, tú, si no tienes el espacio, lo que puedes hacer es un cuadrito. Así. Un cuadrito. Y a este cuadrito le vas a hacer las siguientes flechas. Así. O sea, imagínate dos hermanos. Dos hermanos, perdón.
Ujú. Esto, a ver, ¿cómo borro? Aquí. Tú vas a imaginarte dos hermanos que se van a encontrar con sus diferentes parejas en dos sitios diferentes. ¿Sí? Ellos parten de la misma casa, desde la misma casa, mira acá y mira acá. Y se van a encontrar en dos parques o dos sitios diferentes. Entonces, la electronegatividad se comporta así. La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿Sí? Y disminuye de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. ¿Bien? Entonces te preguntaban entre el 12 y el 17, ¿era cierto? Sí. Muy bien, entonces, según esto, ¿cuál de los dos vas a decir tú que es más electronegativo? Sería el 17, ¿no? Sí, o Pues porque sea, está más. exactamente. Eso. Muy bien. Ahora, entre el oxígeno y el azufre, ¿Cuál es el azufre? Disculpa. ese. Ah, vale. El oxígeno. Entre el oxígeno y el azufre, el oxígeno. Perfecto. Es básicamente eso. Bien, y la tercera pregunta que te hacía, o sea, ya respondimos las dos. ¿Por qué no es posible que la presencia de hidrógeno en la atmósfera terrestre actual? ¿Se te ocurre algo? Mm, no. ¿Qué llueve? ¿Cómo? ¿Qué llueve? ¿Qué cae cuando llueve? Agua. Ujú. ¿Y de qué está hecha el agua? De las nubes, ¿no? Sí, sí, Creo. pero, No, o sea, bueno, en la molécula de agua, ¿cuál es a la ver. fórmula? H2O. O sea que ahí se cae todo ese hidrógeno, ¿cierto? Ujú. Muy Sí. bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Te acuerdas que yo al inicio te dije que el ambiente era reductor? Cuando hablábamos del Big Bang, que el ambiente era reductor. Ujú. Muy bien. En el momento, la temperatura, el ambiente ya no es un ambiente reductor. La atmósfera ya ahora es un ambiente oxidante. Entonces, primero, el hidrógeno es muy ligero, o sea, es el átomo con menor masa. ¿Sí? Entonces, como que se pierde en el espacio. Ya. Y también, como es oxidante, el hidrógeno en la atmósfera reacciona formando agua y otros compuestos. Por eso te preguntaba que qué llueve, qué cae cuando llueve. Agua. Ah, claro. Entonces, Sí. no se queda en la atmósfera. ¿Por qué? Porque forma agua u otros compuestos y regresa a la Tierra. Listo. Muy bien. Entonces, seguimos con... ¿Estás cansada? No, muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta de lo que hablamos hasta ahora? No, por ahora no, todo claro. Muy bien. Bueno, entonces, el siguiente tema del que vamos a hablar es de bioelementos. ¿Qué piensas tú o por qué crees tú que se llaman bioelementos? Eh, pues, no Bio, sé que son muy importantes. Ah, bueno, que tienen que ver con la vida. Ah, bueno, que exactamente. están dentro de nosotros, creo. Claro, entonces los bioelementos son los elementos químicos necesarios o que forman parte de los seres vivos, ¿sí? Ujú. Los bioelementos forman el 99% de la materia viva y son fundamentales para las reacciones químicas vitales, o sea, para las reacciones químicas que necesitamos que sucedan para que haya vida. ¿Listo? Entonces, los bioelementos pueden clasificarse como primarios y como secundarios, ¿sí? Y Sí. también, dependiendo de la cantidad, se consiguen como oligoelementos. Cuando tú veas la terminación oligo, significa poco. En medicina te vas a encontrar mucho con esas terminaciones que es necesario que las aprendas a manejar.
Oligo significa poco. Cada que tú leas algo con oligo, piensa, esto tiene poquito. Por eso, por ejemplo, en Argentina se hizo famosísima que la gente decía, cuando estaba COVID, decía, ay, es oligosintomático. Básicamente están diciendo que no tenía mucha sintomatología. ¿Listo? Sí. Entonces, pueden ser primarios. Los primarios constituyen alrededor del 96 al 97% del cuerpo. Y aquí tenemos el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Sí? Luego tenemos los secundarios, que en los secundarios tenemos pues ya sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro, que formarían parte de alrededor del 3.3% de la materia viva. Y los oligoelementos, que serían hierro, cobre, zinc, flúor y yodo, que forman menos del 0.1%. Sí, recuerde que los oligoelementos forman menos del 0.1%. ¿Listo? Tienen ciertas características, ¿no? Los bioelementos. Primero, que son muy abundantes en la naturaleza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que más hay en el planeta? Oxígeno. Mm, bien, y bueno, y si no piensas en oxígeno, ¿en qué piensas? Agua. ¿Qué es exacto? En agua, ¿sí? Ujú. Entonces, por ejemplo, el agua es como lo que más hay, el elemento más abundante en el planeta, ¿sí? Ujú. Alrededor del 60% del peso corporal de un ser humano, por ejemplo, o de un, no de un ser humano, de un ser vivo que habite, que sea terrestre, alrededor del 60% está compuesto de agua y alrededor del 90% de los organismos acuáticos está compuesto de agua, ¿sí? O sea, te darás cuenta que el agua es importantísima para las reacciones químicas que se dan en los seres vivos, ¿sí? Sí. Bien, otra cosa que tienes que tener en cuenta es que todos los bioelementos tienen una masa atómica bastante pequeña y en el último orbital tienen la mitad o más de los electrones necesarios para completarlo. O sea, tienen valencias bastante elevadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto les permite generar muchas reacciones químicas. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, esto hace que puedan generar, que cuando se combinen con otros átomos entre sí, se formen pues enlaces covalentes estables. ¿Listo? Ujú. Entonces, vamos a hablar primero del carbono e hidrógeno, que son los más comunes, ¿sí? El carbono e hidrógeno, pues son los dos elementos que son indispensables para construir materia orgánica. O sea, son los dos. Sin carbono e hidrógeno no puedes tener materia orgánica, ¿sí? Vale. Entonces, el carbono se puede unir con otros átomos de carbono. Recuerda que la valencia del carbono es de 4. Ujú. ¿Sí? Entonces, cuando se une con otro átomo de carbono, ahí utiliza dos electrones de valencia. Bueno, ya sería un electrón, ¿sí? Y puede unirse también con otros átomos de hidrógeno, ¿sí? Y cuando esto pasa, forman cadenas hidrocarbonadas, o sea, hidrógeno y carbono. ¿Listo? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El enlace covalente, o sea, este enlace covalente de carbono e hidrógeno es bastante fuerte, de manera que es muy estable, pero no es tan fuerte como para que no pueda romperse. Sí, entonces, las moléculas que están formadas únicamente por carbono e hidrógeno son apolares, es decir, no reaccionan bien con el agua. Por ejemplo, los lípidos. ¿Sí? Y gracias a, como pueden formar enlaces únicos, dobles o triples, se pueden organizar de maneras diferentes, ¿sí? Se pueden plegar de maneras diferentes, de forma que pueden formar estructuras tridimensionales. O sea, cuando tú ves una proteína, la proteína no es solamente una unión exacta de aminoácidos, te lo dibujo acá.
A ver, una proteína no es únicamente una unión de aminoácidos así, sino que viene y te genera cosas así. ¿Listo? Ok, sí. Entonces, y es gracias a esto, a esta capacidad que tiene el carbono y el hidrógeno de generar estructuras tridimensionales, porque forman enlaces dobles, porque entre carbonos forman enlaces únicos, dobles o triples. Luego tenemos el oxígeno, o sea, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, que son estos otros, ¿sí? Que son ya electronegativos y cuando forman enlaces covalentes con el hidrógeno o entre sí, dan lugar ya a uniones dipolares. O sea que estos ya son, ya pueden generar moléculas polares, ¿no? Entonces, si a la cadena hidrocarbonada de la que hablé antes, que era apolar, se le agrega la suficiente cantidad de grupos polares, o sea, grupos carbonilo, grupos hidroxilo, eh, grupos amino, ¿sí? Grupos fosfato, ya van a ganar cierta polaridad. Entre más se les agregue, más polares van a ser. Claro. Muy bien. Y gracias a que hay un cambio en esta polaridad, pueden generarse las reacciones bioquímicas que suceden en un medio acuoso y que son imprescindibles para la vida. Porque esto es importantísimo tener en cuenta y por eso se sabe que la vida habría empezado en el agua. Porque las reacciones químicas necesarias para la vida se tienen que dar en un ambiente acuoso. ¿Sí? Entonces, Sí. si la molécula no fuera polar, no podría reaccionar, no podrían darse estas reacciones químicas que son imprescindibles para la vida. Claro, ok. Muy bien. El oxígeno es el bioelemento polar más negativo. Y ahora, si pensamos en los radicales de hidroxilo, o sea, OH, grupos aldehído, eh, ¿tú ves ya empezaste a ver química? Sí. Bien. Bien, perfecto. Entonces, ves los grupos aldehído, los grupos carboxilo. Entonces, cuando sustituyes algún hidrógeno, o sea, con alguno de estos grupos funcionales, sustituyes un hidrógeno de la cadena hidrocarbonada, vas a obtener ya moléculas como glucosa, ¿sí? Que ya son solubles en líquidos polares. Vale, sí. Muy bien. El nitrógeno, pues lo vamos a encontrar sobre todo en los grupos amino, eh, en los grupos amino y en las bases de las proteínas, de los aminoácidos y proteínas, y en las bases nitrogenadas, o sea, en moléculas que pueden transmitir y transferir información. Ok, sí. Eh, el fosfato, ¿sí? Entonces, el fosfato lo encontramos en el fósforo lo encontramos en los grupos fosfato, ¿sí? Y cuando se rompe el enlace entre dos grupos fosfato, ahí se genera un montón de energía. ¿Tú sabes lo que es el ATP? Sí. El adenosín trifosfato, ¿cierto? Eso es. Exactamente. Entonces, cuando ese ATP se rompe el enlace entre el último grupo fosfato y queda ADP más fósforo inorgánico, ahí, ¡blum!, se libera energía y entonces por eso los grupos fosfato se utilizan para almacenar energía química. O sea, ese es el motivo por el cual el ATP se utiliza como fuente de energía. ¿Listo? Vale, sí. Y ya casi para terminar vamos a hablar de los grupos, de los bioelementos secundarios, que tenemos el sodio, el potasio, el calcio y el cloro, pues que están disueltos formando iones de sodio, de potasio, de cloruro, ¿sí? Que son los más abundantes en los medios internos, ¿sí? O sea, medio interno es todo el entorno donde se desarrolle la célula, ¿sí? Entonces, están alrededor de la célula, en el espacio intersticial, vamos a hablar de eso más adelante, y en el interior de la célula también, ¿sí? Entonces, por eso
estos iones son los más importantes para mantener tanto la salinidad y algunas propiedades como por ejemplo la configuración electrónica y la polaridad de la membrana. Sí, el calcio es importantísimo, por ejemplo, el calcio es importantísimo para mantener reacciones vitales como por ejemplo la contracción muscular. O sea, el calcio tiene muchísima actividad biológica. Y también pues confiere fuerza, ¿no? O sea, los huesos tienen altas concentraciones de calcio. Sí. Eh, las caparazones de una tortuga también tienen muchísimo calcio. Bueno, y, y ¿qué más? A ver. Y Nuestros dientes también claro, también los tienen. dientes también están formados de hidroxiapatita de calcio también. El magnesio es cofactor de muchísimas enzimas. ¿Sí? También vamos a hablar de cinética enzimática si no lo viste en química. Ujú. Eh, y bueno, si nos vamos para acá, para el lado de los oligoelementos, tendríamos pues el hierro, lo encontramos por ejemplo mucho en la hemoglobina, ¿sí? El cobre, también para muchísimas reacciones químicas, ¿sí? O sea, lo vamos a encontrar, sí, los vamos a encontrar formando, sobre todo los oligoelementos, van a ser como cofactores en reacciones enzimáticas. Ya, ok. Muy bien, entonces, para llegar a responder las preguntas que te ponía el módulo. ¿Por qué hay bioelementos que son indispensables pese a que tan solo se presentan trazas de ellos? Trazas significa que las cantidades son mínimas, ¿no? Sí. Entonces yo te había dicho que actúan como cofactores, ¿no? Entonces, si tú sabes lo que es un cofactor, No. bueno, entonces, O sea, pero seguro que es, aunque sea como una cantidad pequeña, es necesaria para que se pueda llevar a cabo pues alguna reacción como tú claro, has comentado. ¿tú sabes lo que es una enzima? Ujú. Sí, Sí, bueno, o sea, las ok. enzimas son catalizadores biológicos, ¿no? O sea, Eso. te convierten un producto, los reactivos se los convierten en productos, ¿sí? Entonces, si no tienes un cofactor, ¿sí? Que son las enzimas y los cofactores trabajan de la manito. Si no tienes un cofactor, la enzima no va a funcionar. Entonces te interrumpe toda la ruta biometabólica. Claro. ¿Sí? Entonces, a pesar de no tener trazas, a pesar de necesitar trazas, son indispensables. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, imagínate, el hierro, que el hierro es un bioelemento que no hay mucho, no tenemos mucho en el cuerpo, ¿sí? Pero sin hierro, la hemoglobina no va a poder acarrear el oxígeno. Claro. Entonces, también no se necesita como que grandes cantidades, sino que se los necesita en el sitio específico de acción. Esto es el efecto cualitativo, o sea, el efecto es cualitativo, no cuantitativo. Entonces, por ejemplo, por eso te da el ejemplo, que una sola molécula de enzima con su cofactor pueden catalizar miles de reacciones por segundo, porque además las enzimas no se agotan en la reacción química, ¿sí? Entonces, también cada oligoelemento tiene propiedades químicas únicas, como el estado de oxidación o la afinidad por ligandos. Por eso no pueden ser sustituidas. O sea, por ejemplo, tú no puedes tener hormonas tiroideas si no tienes yodo, que es el componente principal de las hormonas tiroideas. Ya. Sí. Y luego tienes, por ejemplo, el calcio, ¿sí? El calcio, que lo necesitas, como por ejemplo, para segundos mensajeros. La célula siempre está en constante comunicación en sí misma, con las células de su entorno o con elementos lejanos, ¿sí? Y el calcio es un segundo mensajero. ¿Qué es eso? O sea, se genera una cascada de mensajeros que hace que una molécula le pase la información a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, y luego, bueno,
Se lleva la información al núcleo si es que tiene que sintetizar una proteína, o te activa otra enzima, o te lleva la célula a muerte celular, dependiendo de lo que tenga que suceder. ¿Bien? Sí. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Por qué el carbono y el hidrógeno han permitido constituir la materia viva? De esto hablamos bastante. ¿Te acuerdas de lo que dijimos de los dobles enlaces? Sí. Bien, entonces, porque el poder generar dobles y triples enlaces permiten que haya una gran diversidad molecular, y que aparte, ¿sí? Esta unión es muy fuerte, de manera que se generaría como el esqueleto de moléculas mucho más importantes o mucho mayores, como por ejemplo el ADN, ¿sí? Eh, y es una unión bastante estable, básicamente. Y acuérdate, carbono e hidrógeno son los únicos que son completamente indispensables para formar materia viva. Ok. ¿Y por qué el oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo han permitido que se pueda obtener energía a partir de la materia? Cuando lleguemos a nivel subcelular, sí vamos a hablar de mitocondria, y en la mitocondria hay algo que se llama cadena transportadora de electrones. ¿Sí? Entonces, la cadena transportadora de electrones es eso. Hay unas moléculas de NAD, que son estas, de NAD reducido, que le transfieren los electrones, se crea una gradiente, y luego estos protones descienden, ¿sí? Y generan ATP, muchísimo. O sea, una molécula de glucosa en ausencia de oxígeno te genera 2 moléculas de ATP, pero en presencia de oxígeno te genera 32. Entonces mira la cantidad que se genera solamente porque haya presencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el último aceptor en la cadena transportadora de electrones. Okay. El nitrógeno, que lo encontramos en los aminoácidos, está en aminoácidos, nucleótidos y coenzimas. Entonces, cuando el nitrógeno, cuando se rompen estas moléculas, por ejemplo, los aminoácidos, tú sabes, creo que todavía no sabes lo que es el ciclo de Krebs, lo vamos a ver también. Pero el ciclo de Krebs es un paso antes de la generación de ATP. O sea que se pueden degradar, pueden entrar al ciclo de Krebs y generar más ATP. Aparte de catalizarte las reacciones químicas importantes en procesos como, por ejemplo, la glucólisis. ¿Sí? Sí. Aparte, esto es niacina, adenosin difosfato, oxidado, y niacina, adenosin difosfato reducido. Entonces, aquí está. Entonces, son moléculas también que son intermediarios que van a entrar a la mitocondria y van a producir más ATP. El azufre, también, mira, hay algo que se llama acetilcoenzima A, que la acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs y te genera ATP, y te genera, por cada molécula de acetilcoenzima A se genera un ATP, 3 NAD reducido, un FAD reducido. Y ese NAD y FAD reducido van a entrar nuevamente a la cadena transportadora de electrones, se genera más ATP, que es energía química. Y el fósforo, ¿te acuerdas que te lo había explicado antes? Cuando se rompen los enlaces entre dos grupos fosfato continuo, se libera también mucha energía. O sea, hay muchísimo de dónde obtener energía en la materia orgánica. Okay. ¿Listo? Sí. Y la última era que ¿cuál es el bioelemento secundario imprescindible en la contracción muscular? Bien, y esto es cómo se genera la contracción muscular. O sea, estas son las proteínas que tenemos en los músculos. ¿Listo? ¿Las has visto antes? ¿Las conoces? Creo que no. Bueno, esta se llama miosina, tiene una cabecita, y esta se llama actina. La actina,
que es esta de las azules, ¿la ves? Sí. Está bloqueada, por decirlo así, por esta que se llama tropomiosina. Y esta tropomiosina está asociada a estas que se llaman troponinas. Troponina I, troponina A y troponina C. ¿Listo? Entonces, esta es la A. I de inhibitoria, A de unión a lactina y C de unión a calcio. Y ahí te di la respuesta. Entonces, cuando viene el calcio, esta troponina se mueve de acá y deja de hacer estorbo. ¿Sí? Esta troponina A se mueve y deja de hacer estorbo. Y al dejar de hacer estorbo, esta cabeza de acá se puede unir con lactina y hace como una palanca. Se rompe un grupo fosfato y el músculo se contrae. Entonces, el bioelemento imprescindible es el calcio. Cuando lleguemos a contracción vamos a hablar nuevamente de esto. Es un proceso bonito, pero pues requiere más estudio de lo que te acabo de describir. Simplemente no profundizo más porque pues no es el objetivo no es el objetivo de esta presentación. Solamente necesito que entiendas de lo que estamos hablando. ¿Bien? Listo. Bueno, ¿alguna pregunta? No, la verdad que no. Me ha quedado todo muy claro con los dibujos y todo. Muy bien, la verdad. Bueno,